Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 5 de abril del 2023. Vamos con la información del presidente de la República porque le mandó un mensaje contundente tanto al INAI como a los conservadores. Incluso mencionó que podría llevar tanto su tesis como el título. Bueno, al final la tesis ya no fue necesaria porque el Hormolécula la llevaba en ese momento y mandó un mensaje importante, clase de historia y también pues tarea para los conservadores. Esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. ¿Sabe qué? Leí por ahí, no sé si sea cierto, tú me lo vas a aprobar ahora. Que antes de su última sesión pidieron, así es, autorizaron, pidieron transparentar mi título y mi tesis de la UNAM. Ya la voy a traer mañana. No, mañana no, porque nos vamos. El lunes voy a traer el título. A ver si lo encuentro por ahí. Y la tesis, sí. Presidente, de hecho, a ver, préstamela, porque esa es pública, pero les quiero decir algo de la tesis que es muy importante, que también ojalá y la lean los conservadores. Fíjense que yo terminé la escuela en el 76 y me fui de pasante a Tabasco, de director del Instituto Nacional Indigenista. Entré en el 77 y estuve del 77 a 82 de director del Instituto Nacional Indigenista, trabajando para los indígenas chontales. Ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres. Esa fue mi mejor universidad. Y luego llegó el maestro González Pedrero, que había estado de director de la Facultad de Ciencia Política, donde yo estudié. Llegó de candidato a Tabasco del PRI y me planteó de que yo pasara a ser presidente del PRI, porque se tenía el propósito de democratizar al PRI. Es muy difícil democratizar un partido de Estado como el PRI. Entonces, pero nosotros empezamos con eso. Antes había sucedido lo del finado Carlos Madrazo, que también quiso democratizar al PRI y no pudo. Incluso se habla de que a él lo asesinaron. Bueno, y nosotros empezamos a democratizar, a hacer asambleas en los pueblos para que los comités, se llamaban seccionales, fuesen electos por la gente en asambleas democráticas y no designados por los presidentes municipales, como era la costumbre. Entonces, cuando empezamos a hacer esto y a darle el poder al pueblo, pues se gestó una rebelión en contra mía. Y una mañana me convocó el maestro González Pedrero, al que admiro mucho. Ya falleció, pero una gente extraordinaria, un maestro, uno de los mejores estudiosos de filosofía política, de historia de las ideas políticas. Bueno, entonces ya había una rebelión de presidentes municipales en contra
de nosotros, que éramos un equipo joven. Entonces me ofreció ser oficial mayor del gobierno, del Estado. Y pues fui oficial mayor 24 horas, porque fueron también de esas decisiones históricas. Llegué ahí, el secretario de gobierno, que ahora es amigo, siempre ha sido amigo, pero en ese entonces pues nos distanciamos. El secretario de gobierno era José Eduardo Beltrán, que ahora es consejero de Pemex. Él me fue a dar posesión de la oficialía mayor y le dije ahí a los que estaban, director administrativo, derechos, recursos humanos y todos los que componían la oficialía mayor, eran los tiempos de las vacas gordas, de mucho auge, ¿no? Ser oficial mayor, imagínense. Pero qué buena decisión, ¿no? Porque me hubiese aceptado eso, me hubiese yo perdido, quién sabe en qué, mínimo en lo administrativo, ¿no? Y hubiese yo dejado, hubiese yo abandonado el noble oficio, ¿no? de la política, el ser transformador, que es algo extraordinario. Bueno, el caso es que llego ahí y le digo a los que están, a ver, ¿quién sabe más de esto? No, pues me acuerdo de un contador de WIT. Quédese aquí, yo ya voy a regresar. Procure que no falte nada, que no se pare el gobierno. Y yo ya regreso. Ya pasé a buscar a mi esposa, afinada Rocío, a su trabajo, y le dije, voy a renunciar. Y para que vean lo solidario de las compañeras, ¿no? Como también de los compañeros, cómo no puede un dirigente salir adelante si no tiene el apoyo de una compañera, o una compañera no puede salir adelante si no tiene el apoyo de un compañero y de la familia en general, ¿no? Y su respuesta fue sí, porque ya veníamos hablando del asunto. Entonces me fui y escribí una renuncia que es histórica, que palabras más, palabras menos dice, agradezco, ¿no? A usted el que me nombre como oficial mayor, ¿no? Pero este cargo me aleja de mi propósito fundamental, que es la de servir al pueblo. Por lo tanto, le presento, o en consecuencia le presento mi renuncia con carácter irrevocable. Y ya nomás la dejé y vámonos, porque estaba fuerte. Imagínense decir no en ese entonces. Pero gracias a eso, bueno, ya nos venimos acá. Ahora que hablas del FOBISTE, ¿cómo no voy yo? Es como lo de las becas. Cuando estudié por una beca en la Casa del Estudiante Tabasqueño. Cuando regresé de esa situación de Tabasco, llegué a rentar un departamento, llegamos a rentar un departamento en Copilco, 300. Esa unidad no se me va a olvidar nunca tampoco. Y luego ya conseguí trabajo en el INCO, Instituto Nacional del Consumidor. También le agradezco mucho a la licenciada Clara Hussiman, que me dio trabajo. Fui director de
organización en el INCO. Esto de los precios, el quién es quién en los precios, por eso, lo de Sheffield, algo parecido. Y luego, ya estando ahí, conseguí un crédito del Fobiste y gracias a eso tuve mi departamento en Copilco. Y lo importante en ese entonces de esos créditos es que las tasas eran muy bajas, que es lo que tienes que procurar. Pero bueno, ese tiempo que no tuve trabajo, después de salir de Tabasco, me dediqué a hacer mi tesis. Ya había yo escrito algo sobre este tema y me asesoró la tesis una maestra extraordinaria que ya falleció, Paulina Fernández, que había pues estado de alumna conmigo, pero como yo me fui, ella siguió, se convirtió en maestra y cuando regreso ella es mi asesora de tesis. Y nos había dado clase el maestro Octavio Rodríguez Araujo, sí, partidos políticos, a los dos. Y es muy interesante porque, para recibirme, antes en la facultad se necesitaba el dominio de un idioma o la traducción de dos. Entonces me inscribí en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, en francés y portugués, porque me ha costado el inglés. Y ya terminé el curso, presenté mi examen y ya llené todos los requisitos, hice la tesis con ella. Y la tesis se llama Proceso de Formación del Estado Nacional en México. Y sí es un aporte, considero importante, porque aquí explico cómo Juárez llevó a cabo las reformas para separar el poder del Estado y el poder de la Iglesia, más que nada del clero. Y aquí explico, y sí es algo, vamos a decir, novedoso, porque imagínense cómo se llevó a cabo esa reforma. Sí, el clero era dueño de todo, pero no solo de los bienes materiales, también de las conciencias. Y el movimiento liberal estaba compuesto por una minoría. Las tierras eran propiedad del clero. Por eso Juárez y Madero fueron muy enfáticos en distinguir al clero de la religiosidad. Son cosas distintas. Juárez era anticlerical, no antirreligioso. El clero era una corporación con mucho poder. Entonces, ¿cómo es que Juárez
y los liberales llevan a cabo la nacionalización de los bienes del clero. Como dirían mis paisanos veracruzanos, le zumba. O sea, ¿cómo lo hicieron? Entonces yo aquí explico cuál fue la estrategia central. Con las leyes de reforma, sobre todo la que tiene que ver con la nacionalización de los bienes, lo que hacen es que los grandes latifundios del clero los ponen al mercado y le despiertan el apetito a los propietarios particulares. Y por interés más que por convicción, esos propietarios particulares, de ser conservadores, se vuelven liberales. Y de esa manera el movimiento tiene ya una base de apoyo. Les voy a poner ejemplos. Luis Terrazas, que se convirtió en un gran terrateniente en la época de Porfirio Díaz, pues había estado con Juárez, era juarista. Y Terrazas tenía pues más de 2 millones de hectáreas en Chihuahua. Por eso se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Los Carranza, papá de don Venustiano, juarista, también hacendados. Entonces, de esa manera, incluso en circunstancias difíciles, porque está Juárez en Veracruz, el movimiento conservador con toda la fuerza, y él toma la decisión y se va para adelante, se echa para adelante y expide las leyes de reforma. Y ahí cambia. Y es México el único país del mundo que logra eso. Dicen que fue un milagro, una chiripa. No, fue una estrategia política magistral. Desde entonces, México es otra cosa. ¿Qué hace Juárez? Como sabía que el pueblo es muy respetuoso, muy religioso, y él muy respetuoso del pueblo. Si ustedes ven los textos de entonces y de siempre, nunca dejó de hablar de lo religioso y de usar palabras religiosas. Hablar de que la providencia divina nos va a ayudar, el Creador va a estar con nosotros siempre, para que no se usara en su contra el que era antirreligioso. Bueno, hasta Ignacio Ramírez, el nigromante, llegó a decir, y ese fue excomulgado por el Papa, como otros.
Pero yo voy a decir, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Entonces, son cosas distintas. Repito, Juárez era anticlerical, no antirreligioso. Entonces, esta tesis tiene que ver con eso, demostrar cuál fue la estrategia. Ojalá y la lean los conservadores. Se las voy a mandar a los del, ¿cómo se llama?, de la transparencia. Sí. Pues ahí tienes el mensaje contundente del presidente de la República, y ya cuando se retiraba se olvidó que la tesis pertenecía a Lord Molécula y aprovechó para escribirle también unas palabras. Qué rayado. ¿Cómo? Tengo un caso en Tamaulipas. Carlos, Se rayó. El mismo Lord Molécula en su página oficial pues presentó estas fotografías y también la dedicatoria del presidente de la República. Bueno, pues aquí está, que le puso: con todo afecto, Carlos. Y también pues da la información ya más detallada. En la mañanera el reportero Carlos Pozos mostró a López Obrador una copia de su tesis, que se supone estaba perdida, pero gracias a Ociel Díaz, un universitario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue recuperada, y con ello se callan las dudas que surgieron desde el INAI, quien ordenó que se fuera exhibida esta información. Es decir, pues el presidente ya no tuvo que traer la tesis. Vamos a ver si la próxima semana pues también trae su título profesional, porque ha venido una serie de desinformación bastante grande. Y ahí tienes el artículo de Lord Molécula. Bueno, pues como dicen sus compañeros, se rayó con esta dedicatoria. ¿Qué opinas tú al respecto, amigo y amiga? Soy Filipo Beltrán con este resumen informativo. Si te gusta el canal, suscríbete, activa la campanita y también te invitamos a nuestras redes sociales, porque el México informado siempre es un México mejor. ¡Feliz miércoles! Nos vemos y escuchamos en un próximo video.